Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 26 y 27 de la santa y poderosa palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 y 27. Hoy el tema es el factor Bernabé. Y dice así la santa y poderosa palabra de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Mis amados, el gran problema que la iglesia, que comienza a crecer mucho, se pierde el sentido, con mucha facilidad, el sentido de familia. Hablé con algunas personas y me decía qué tiempos, qué nostalgia de los tiempos antiguos. Cuando usted, pastor, podía ir a mi casa y comer con nosotros y acompañarnos y estar con un sentimiento de que somos familia. Y la gran realidad es verdad, la iglesia que crece, muchas veces, si no recibe una santa y buena orientación, pierde el contacto de esa vida familiar. Y sucede esto mismo en iglesias grandes que tienen un gran crecimiento con cultos atractivos y que se extienden a través de las pequeñas familias. Estas iglesias tienen un gran desafío: no perder la intimidad familiar, que es clave en la iglesia primitiva y será clave en la iglesia de hoy. Y sabemos que el primer amor de la iglesia primitivo no es la pasión que uno tiene como enamorado, porque el cristiano debe estar enamorado siempre de Dios, y ese negocio de que al comienzo era y después pierde su primer amor es un concepto mundano. Cuando dice el apóstol, has perdido tu primer amor, está hablando de perder las primeras obras de la iglesia, que era justamente compañerismo, amistad, comunión, tener las cosas en común, estar juntos, tener los problemas del uno como del otro. Y es así que Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42-47, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas iglesias, inclusive aquellas iglesias que están teniendo un crecimiento explosivo, pero muchas veces tienen la dificultad de no integrar a las nuevas personas que entran a la iglesia. Ellas no se sienten conectadas. Y las grandes iglesias se están convirtiendo en grandes estaciones rodoviarias, donde llega mucha gente y sale mucha gente. Hermanos, yo quería decirles que nosotros huimos de esa realidad, pero no huimos de esa realidad. Estadísticas muestran que más de 1,000 personas nos visitaron el año pasado, a través de los cultos, a través de los seminarios, y no hemos conseguido retener ni siquiera
20%. Es pobre. Entonces necesitamos cerrar las puertas de atrás, colocar un candado a esa puerta y mejor, alguien me dijo, pastor, no es solamente candado lo que tenemos que sellarla, me dijo. Definitivamente cerrarla para que nadie se salga. Y entonces queremos adoptar un lema en la iglesia. Queremos que el Señor, el Espíritu Santo, trabaje en nuestra mente con ese lema que es el nuevo paradigma que está asimilando la iglesia, de no perder gente, de que la gente no salga por atrás de la puerta. Pero muchas cosas tienen que cambiar. Hay personas que están machucadas con el comportamiento de la iglesia. Me decía una persona X, pastor, yo intenté integrarme a un grupo, pero no me dejaron porque dice que se habían completado el número que juegan en el pasanaco. Y alguien estaba diciendo, pastor, yo no sé qué tipo de amor tienen, si predica de tanto amor el pastor ahí que yo salgo quebrantada, pero en la puerta se acaba el amor. El otro día necesité tomar un móvil y yo desesperada, no conocía a nadie, nadie se acercó conmigo y yo me sentí extranjera en esta iglesia. Es una iglesia fría que tiene sus grupitos como si fueran, ¿cómo se dice? Logia. Es una iglesia de logieros, me dice su iglesia, pastor. Duro. ¿Sabe, mis amados? Tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras fallas. Y si Dios nos habla, tenemos que mejorar. Todas las personas que llegan aquí no deben sentir solo el impacto de la entrada. Hola, mi hermano, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sino tenemos que tener ese espíritu de familia, de amistad, de compañerismo que debemos recibir del Espíritu Santo. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios en San Juan 17, versículo 12, Jesucristo hablando y diciendo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Sabe? Tal vez nosotros digamos, pero yo me rodeo de muchos Judas. Jesucristo se rodeó de uno. No hay cuentos que hablar. El hijo de la perdición ya fue. Nosotros tenemos hermanos que mientras más nosotros aplicamos la palabra, más chance van a tener de permanecer, de estar juntos, de hacer familia con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa actitud, la actitud que tuvo Jesucristo con sus discípulos. ¿Sabe? La gran realidad es que en las iglesias influyentes tienen personas llenas del Espíritu y tienen una palabra ungida. Y trae muchas personas, atrae mucha gente. Pero muchas personas que inclusive se entregan al Señor Jesucristo. Ellas vienen una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, desaparecen y nadie se da cuenta. No las llaman, no las buscamos y acaban saliendo por la puerta de atrás. Necesitamos algo diferente. Y ese algo diferente se llama factor Bernabé. Escuche bien, factor Bernabé. ¿Y qué significa factor Bernabé? Es el poder de integración, que es una cosa que los cristianos hemos recibido a través de la recepción del Espíritu Santo. Y hace parte del proceso de consolidación de las personas. Es el factor de amistad centrada en Cristo. Entonces la amistad centrada en Cristo no es simplemente compañerismo, alegría, estar juntos. Las personas tienen que ser edificadas. Se puede tener comunión con un asaltante, con un marginal,
Y entre los marginales muchas veces uno está dispuesto a dar la vida por el otro. Hay buenas amistades, pero no son amistades en el Señor. La amistad en el Señor tiene un principio que son los principios de Dios primero. Entonces, la amistad con el Señor no es darle palmada a las cosas que están mal, es exhortar con amor. Es decir, tu ropa no está adecuada. Es decir, tu comportamiento de piraña no está bien. Es decir, respetar a la mujer de tu prójimo. Tu ojo tenés que centrarlo en tu mujer. Tenés que ser una persona sana. Vení, vamos a orar, quiero abrazarte como mi hermano. Eso es tremendo, esa es una amistad centrada en Jesucristo. Ese es el factor Bernabé. Una amistad profunda, un compañerismo único, haciendo que la persona crezca a su lado. Bueno, primero tenemos que entender que la base de las buenas relaciones es, primero, la relación vertical con el Señor. Nadie quiera tener una amistad en el Señor si primero no tiene la amistad con el Señor. Nadie puede tener una amistad en Cristo si primero no somos personas íntimas de Dios, si primero no somos personas de oración, de entrega, si primero no tenemos comunión con Dios. La comunión vertical va a generar buena relación horizontal. Entonces, una oveja sana da cría, pero no solamente una oveja sana es la que da y cría, es la que lo cría. ¿Qué significa eso? El nacimiento de la persona, la conversión de la persona, el venir la persona a la iglesia, es tan solo el primer paso. Esa persona necesita crecer en el Señor. ¿Sabe, mis amados? Es necesario entonces que usted maneje las cosas con sabiduría y que usted se done a la persona, porque el Señor, el Evangelio, la palabra de Dios lo hace sabio. Y si alguien anda con usted que es sabio, se va a convertir en sabio. Es un proverbio. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, amados hermanos, necesitamos integrar a las personas a la iglesia. Factor Bernabé, factor integración, factor amistad. Y eso solamente es posible a través de una persona amiga que haya captado la profunda preocupación del Señor acerca de las necesidades específicas del nuevo convertido. San Juan 21:15 dice: cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Amar a Dios sobre todas las cosas es obedecerle. Y una de las cosas tremendas que tenemos que obedecer es cuidar de los corderitos, cuidar de los nuevos convertidos. ¿Sabe? La decisión de conversión muchas veces es menos importante que el factor integración. ¿Por qué? Una persona se puede convertir y desconvertirse después de un tiempo si no es seguida. Pero una persona que está integrada, ella va para un proceso de integración donde no se vuelve para atrás. ¿Sabe? El secreto de la integración del nuevo convertido es llamado factor Bernabé, el factor de la amistad o de la integración relacional del ministerio uno a uno. Entonces las personas tienen que decir: un día estaré delante del Señor y el Señor me preguntará: ¿cuáles son tus discípulos? ¿A cuántos has traído al Señor? Señor, yo lo invité a la iglesia. Señor, yo hice la oración con fulano, con mengano. ¿Cuántos discípulos has hecho? Señor, pero ¿qué significa eso? ¿Cuántos discípulos? Yo no te mandé a ser convertidos en las naciones. Yo te dije: id y haced discípulos. ¿Sabe? Tenemos que aprender mucho de Bernabé. Los padres de Bernabé le pusieron por nombre José.
Pero los apóstoles le llamaban de Bernabé. Y yo quiero decirles que los apodos se ponían por las características de la persona. Los nombres se ponían, los nuevos nombres, se ponían por las características que uno deseaba o uno veía de las personas. Jesús le puso a Pedro, Pietra. ¿Por qué? Porque él sería un fundamento de la iglesia. No nos gusta la palabra, como se dice, papa. Y en verdad no existen papas en la Biblia. Pero existen líderes que fueron los precursores, los primeros. Y Pedro fue uno de ellos. ¿Sabe? Bernabé es un nombre masculino de origen arameo, formados por los sustantivos bar, nabé, hijo, nabé, que corresponde hijo de la consolación o hijo de la profecía. Ojo, ¿qué veían en Bernabé para los apóstoles decir hijo de la consolación? Hijo de la profecía, del profeta, encarna la función del profeta. Y usted me pregunta, ¿y qué función tiene el profeta? En 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4, Bernabé tenía las habilidades de un profeta lleno del Espíritu, que dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Bernabé tenía estas grandes cualidades de profeta de Dios. Y los mejores posicionados para conocerlo eran aquellos que lo rodeaban, sus propios discípulos apóstoles. Por eso Bernabé ganó ese apodo, Barnabá. Entonces, dice la palabra en Hechos 4:36, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Nuestro primer contacto con Bernabé está en las Escrituras y sugiere que él tenía esa habilidad que se la conoce entonces como exhortador, animador, consolador, hijo de la consolación, hijo de la profecía. Él tenía un corazón tremendo. La primera característica de él, la sabemos, era levita. Era un adorador. Venía de una familia de adoradores. Y yo les quiero decir, el ejemplo del levita lo tenemos en este personaje, que muchas veces no se lo toma en cuenta. Hablan de David, hablamos de personas muy hermosas, pero sabe, Bernabé en el Nuevo Testamento, márquelo, es la figura de un tremendo levita, un profeta de Dios, un hombre de Dios. En primer lugar tenía comunión con Dios. Y esa es la característica de las personas que tienen buen relacionamiento horizontal. Primero tienen un buen relacionamiento vertical. Aparte de eso, era generoso, desprendido. Ese hombre entonces tenía una heredad y la vendió y trajo su precio y la puso a los pies de los discípulos. Hoy en día, hermanos, nos cuesta nosotros vender y ser honestos ofrendadores. Nos cuesta asimilar que somos hijos de Dios y las cosas que tenemos, ¿sabe? Son terrenales, pero las cosas de Dios son celestiales. Bernabé, desprendido, tenía una tierra cara en Chipre. Era una mansión tal vez de lujo, un terreno muy caro. Según lo que yo he estudiado, Chipre era un lugar, una isla muy codiciada, donde vivía la gente pudiente, gente rica. Vendió su propiedad y la puso. Eso despertó la admiración de muchas personas que no tenían ese corazón y quisieron aparecerse como tal. Ananías y Zafira. ¿Y sabe qué? Le costó la muerte. Ellos fueron muertos porque mostraron un corazón ambicioso. Pero él era una persona llena del Espíritu, tremendo, exhortador, bueno, lleno del Espíritu. Era aquel que es persuasivo, que predicaba la palabra y convencía a las personas.
los animaba, los exhortaba, les llamaba la atención, los atraía para el Señor. Al extraviado era restaurado en las manos de Bernabé. Los fieles eran aún más diligentes, más fieles. Los que estaban enojados entre sí, los reconciliaba. Él podía animar a los desanimados, fortalecer a los débiles, echar la mano a los nuevos convertidos. Llegamos al Señor llenos de problemas. ¿Quién se recuerda cuando llegó al Señor? Yo llegué quebrado emocionalmente. Necesité de un Bernabé, de un factor conexión, de un factor de amistad. Una persona que llegó a mí y me dijo, quiero acompañarte. Mi casa, mi familia está a tu disposición. ¿Sabe? Usted podrá decir, pero yo no soy Bernabé, soy Carlos, soy Juan, soy Santiago. Bueno, cualquiera que sea, usted tiene el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y sabe cuáles son las características del Espíritu Santo? El Consolador, las palabras que dice el Señor Jesucristo. San Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, los va a convencer a ustedes que están pecando, que hay un juicio, que tienen que cambiar, porque hay una justicia divina. Ese convencimiento lo da el Espíritu Santo cuando nos acercamos a Él. Esa capacidad de Bernabé de consolar, de exhortar, lo mostró con sus discípulos, primeramente con Saulo. ¿Por qué digo Saulo? Saulo también antes de ser Pablo era Saulo. Todos le tenían miedo y no creían inclusive cuando se convirtió que era un verdadero discípulo. La gente por sus antecedentes decía, este es un infiltrado. Este tipo está mirándonos, está queriendo saber quién es quién, nos va a denunciar, nos va a ir mal. Entonces Bernabé tuvo que intervenir. El factor Bernabé entró en acción y entonces dice la palabra del Señor en Hechos 9, 26, 27, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Sabe? Esta frase siguiente cambia la historia, nuestra historia tal vez. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Le dijo, calma, calma apóstoles, calma discípulos. Este hombre es un verdadero creyente, yo soy testimonio. Yo lo vi y escuché su historia. Él estaba en el camino de Damasco y esto le sucedió y es real porque yo lo he visto predicar. Cómo en Damasco él se comportó, por favor, acéptenlo. Factor Bernabé. ¿Cuántas personas, hermanos, están perdidas que necesitan que alguien los tome? Si no, se quedan abandonados como podría quedar Saulo, abandonado. ¿Por qué? Usted sabe la historia. Lo quisieron matar a Saulo de Tarso. Y la iglesia se reunió y dijo, muchos problemas nos está trayendo este nuevo convertido. No podemos con su carácter. Se peleaba con los judíos, se peleaba con los griegos. Y entonces formaron un concepto de que tenían que matarlo. Y ellos entonces para hacerle bien se reunieron y dijeron, le vamos a mandar un pasaje a Tarso, su ciudad natal. Y lo mandaron a Tarso, pero no había de escuela de discipulado, ni había iglesia, ni había consolidadores allá. Prácticamente fue descartado. ¿Sabe? Yo estaba meditando sobre esto profundamente y hay personas que no tendría chance si nosotros no lo seguimos profundamente, si nosotros apostamos en lo que Dios puede hacer por la gente, por las personas. Yo quiero contarles
un testimonio de una persona que seguí de cerca. Esta persona comenzó a consumir drogas desde muy temprano. Y esta persona comenzó a aprender en la calle una vida de delincuencia. Estuvo en 4 cárceles. Su currículo, ustedes lo pueden escuchar el 13 de agosto porque él va a venir aquí a la iglesia a contarlo. Él entonces se tornó el terror de todos. La policía tenía contacto con él porque lo mandaba a hacer sus cosas. Y se tornó un hombre peligroso, desechado. Pero entonces su hermana tenía en el corazón ese lazo, ese sentimiento familiar. Y llegó a mí y me dijo, no lo abandonemos a esta persona. Tal vez nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por él. Y yo, de malas maneras, hice un pacto con Dios. Yo dije, Señor, si me estás poniendo en mi camino, quiero tomarlo como un hijo. Quiero pagar el precio de lo que significa proteger a un bandido con el Señor. Bueno, pasó el tiempo, esta persona caía, se levantaba, hasta que un día lo encontré en la zona roja, lo miré y esta vez no fui con comida. Le dije, fulano, el Señor tiene un llamado para tu vida. El Señor puede hacer de vos una persona digna, una persona especial. El Señor puede levantarte. El Señor puede olvidar tu pasado. El Señor puede darte una nueva condición. Y esa persona un día llegó, parecía una calavera andando y dijo, quiero que me ayude, necesito acercarme realmente a Dios. Yo he estado jugando de acercarme a Dios, pero esta vez voy en serio. Y yo como otras veces aposté, pero gracias a Dios esta vez fue en serio. Y es mi cuñado, está presente aquí, papito. Ponete de pie, papito. Yo tengo permiso para apuntarlo. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque es el poder de Dios. Ahora ya no es el choquito bandido, ya no es Papito el maleante, es el pastor Papito. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Yo he pensado que aquello que surgió por amistad familiar es lo que naturalmente tiene que haber en el corazón de cada uno de nosotros, por los papitos que la vida está, por los Saulos que están desamparados. José sabía cuidar de los nuevos convertidos. Así vemos a Saúl conectado por él al comienzo y la libertad de Saulo que tenía para entrar y para salir, para comportarse en comunión con los discípulos. Dice Hechos 9:28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hechos 9:28. Acompañó a los apóstoles, pero los propios apóstoles se quedaron confundidos por las pérdidas. Tenían amenazas muy serias y dijo, mejor nos deshacemos para poder hacer la obra. Y el problema de Saulo era su carácter. Él quería convertir a la gente a la fuerza. Y su temperamento no le ayudaba porque él era Saulo de Tarso. Y entonces crió anticuerpos y querían matarlo. Los creyentes se enteraron y dijeron, no, este hermano es confusión entre nosotros, mejor lo mandamos a Tarso. Le dieron un pasaje sin vuelta. Imagínense, esa no fue una actitud correcta. Yo lo he meditado y con certeza, con seguridad, puedo decirle que los apóstoles se equivocaron. Lo mandaron a ninguna iglesia, no había hombres de paz allá, solito. Es lógico, yo he leído sobre la vida de Pablo y dice que tenía depresión, Pablo, era un hombre depresivo. Pero imagínense cómo se sentiría Saulo. Probablemente se sentía solo, ¿no es verdad? Probablemente se sentía rechazado, ¿no es verdad? Probablemente se sentía huérfano, sin familia, ¿no es verdad? Probablemente se sentía abandonado y es más, se sentía culpado porque él era un estorbo para la iglesia.
Eso es lo clásico de una gente que se siente muy depresivo. La Biblia dice que muchos al inicio de nuestra vida somos carnales, somos niños en Cristo, metemos la pata y necesitamos de alguien que lo tome en serio. El factor Bernabé, el factor amistad, el factor conexión, el factor compañerismo. Y sabe, mis amados, dice en 1 Corintios 3, versículo 1 y 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, no andáis como niños. El apóstol Pablo está diciendo que este problema de celos, de contienda, es común en la iglesia. Es común en los niños en Cristo, las personas que todavía no han madurado espiritualmente. Y yo les digo a esas personas, ¿qué necesitan? De alguien que los apalee, alguien que les diga, carnal, hijo del diablo. No necesitan de una persona amorosa que les diga la verdad con amor. ¿Sabe? Hay hermanitos que tienen don de discernimiento. Cuidado. Ese hermano que acaba de entrar el Señor me mostró que es el propio Satanás. Y la hermana también espiritual dice, pastor, quiero alertarlo, ha entrado Jezabel a la iglesia. Y lo peor, Jezabel aumentada. ¿Por qué? Es muy sensual. Aparte de ser ella dominadora, es atractiva. Cuidado, pastor, es una trampa. Yo le aviso, recibí del Señor. Esas hermanas, esos hermanos que entran todos chuecos, necesitan de amor, de alguien que realmente esté colocado con los pies en el suelo. Gente madura, gente que esté dispuesto a decirle la verdad, acompañarle la verdad. Pero aquí, hermanos, muchas veces nos falta hasta ser gentil. Una hermana que entró hace poco se quejaba para uno de nuestros ujieres, le decía, pastor, yo estoy en duda si me quedo en esta iglesia. Yo fui a una pequeña familia y me sentí maltratada. ¿Por qué? Porque ya soy una persona de edad. Parece que la gente combina solamente en su gente de su tipo. Y yo me sentí como un pez fuera del agua. Y peor, la gente me saluda y todo más, pero chao, chao, me dicen. No le preguntan a uno si tiene carro, si está solo. Entonces, hermano, eso es muy triste. Tenemos que cambiar de actitud, hermano. El Espíritu Santo tiene que cambiar nuestra mentalidad. ¡Qué bellísimo! Dios me dio un carro, pero ese carro no te lo dio para que tú le pongas aire acondicionado y solamente vengas a tu iglesia y entonces pongas un full equipo de música y te olvides de la gente. Hermano, yo no digo que usted venda sus cosas y las reparta, pero eso es lo que dice que hacían los primeros apóstoles. Tenían las cosas en común. Para llegar a eso, por lo menos tenemos que dar de nuestro tiempo, tenemos que dar de nuestras comodidades. Este día es para mí, dice la esposa muchas veces, viendo que alguien está queriendo suicidarse, alguien está necesitando una palabra y muchas veces somos piedra de tropiezo porque estamos pensando solo y primeramente en nosotros, después en nosotros y después en nosotros. No pensamos en el prójimo. Ah, no, pero es mi día de familia. Y los nuevos convertidos que todavía no se sienten familia, ¿quién los tiene? ¿El factor Bernabé está presente en la iglesia? ¿Sabe? Una de las iglesias más grandes de los gentiles fue la iglesia de Antioquía. Y ese hombre descartado, desechado, solitario, depresivo, que quería soltar la toalla, que tal vez se arrepintió de haberse convertido. Estaba solo, pero Bernabé, que fue el encargado de acompañar la primera iglesia de Antioquía, era el pastor de la iglesia, el titular, pero pensó en su hermano y amigo Saulo, y dijo, es la oportunidad. Fue y lo buscó, usted lo va a leer en Hechos de los Apóstoles, y lo reclutó. Le dijo, vas a estar conmigo como al principio y más
te vas a ir a mi casa. Los historiadores dicen que 1 año y medio aproximadamente estuvo siendo discipulado personalmente por Pablo, por Bernabé en su casa. Y después Saulo de Tarso es Pablo, el apóstol. Tiene 13 epístolas y un libro que, según los historiadores, está en disputa de autoría, Hechos de los Apóstoles. Unos dicen que él es, otros dicen que no es él, pero es el personaje que mayor influencia tiene sobre todos nosotros. ¿Quién no se sintió como un Saulo de Tarso? Quiero hacer el bien, pero el mal lo hago porque el mal está dentro de mí, miserable de mí. Yo quiero portarme bien, pero no puedo, mi carne me sale, miserable de mí. Ese era el apóstol Pablo, lleno de limitaciones. En ciertos momentos no quiso estar con un pariente de Bernabé, Marcos, porque no siguió su orden. Y Bernabé otra vez tuvo que estar en el medio. Era un conciliador. ¿Sabe, mis amados? Dios está levantando Bernabé en la iglesia. Dios está queriendo activar el factor Bernabé. Yo he entendido entonces que nosotros debemos despertar ese espíritu que ya está dentro de nosotros. Lo que Jesucristo estaba diciendo es mejor que yo me vaya, porque va a haber alguien que los puede acompañar mejor de que yo los estoy acompañando. Tremendo. Esta revelación es poderosa. Jesucristo estaba diciendo, yo no estoy en todos los lugares al mismo tiempo, pero otro igual a mí va a estar con vos, te va a acompañar en tus decisiones diariamente y va a poner en tu corazón el amor que yo puse en mi hijo Bernabé, que también su nombre era José. ¿Sabe, mis amados? Hay un sentimiento de orfandad en la iglesia. Hay personas que usted le dice, ¿y usted cómo se siente? Bueno, yo me siento sin familia, me siento huérfano. ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay personas que se sienten solas. Y sabemos que la soledad es una enfermedad. El sentirse solo no es un privilegio, es una enfermedad. El Señor lo detectó antes del pecado. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor Jesucristo, antes de salir, de subir, la primera cosa que dijo, no estarán solos, yo estaré con ustedes para siempre. Entonces, ¿sabe? Dice Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? El sentimiento que inunda el corazón de las personas que no son convertidas es el sentimiento de falta de pertenencia. El sentido de familia está desintegrado. Difícilmente la persona que se siente integrada en la familia no es creyente. Esa es una cualidad de los creyentes. Entonces el creyente se siente familia. Somos hermanos. Por eso nos decimos hermanos. No es simplemente modalidad. Es porque somos familia. Y el convertido tiene que sentir eso. El convertido no se va de la iglesia, no por causa de la excelente predicación del pastor Rolando, o porque tiene aire la iglesia, o porque entonces es un monumento. Las personas no se van porque encontraron en ese lugar familia, un familiar, un hermano que realmente tomó su mano. Hermano, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, se acabó la orfandad. Hemos perdido mucha gente porque se sienten huérfanos. Vienen de familias de huérfanos donde no tuvieron padre.
Y tienen problemas porque hemos dicho que la relación con los padres son el molde de la relación con los hermanos, con la propia familia. Y entonces los chicos estos están rayados y se van porque me miraron feo, porque nadie me saludó, porque yo estoy excluido, porque no es mi raza, no es mi familia, porque son una logia, porque me despreciaron. Hermanos amados, se acabó. Usted tiene que renunciar a eso y decirle, Señor, yo, desde comenzar por el pastor Rolando, necesito crecer en el factor Bernabé. Pongámonos de pie. Y si usted se ha sentido solo y usted necesita de alguien que lo acompañe, vamos a dar el primer paso, que usted se siente lleno del Espíritu Santo, que usted se sienta acompañado de Dios. El otro paso va a ser no ahora, pero usted va a mirar a las personas que pasan delante y va a decir, estas personas necesitan una persona para andar juntos. Yo lo voy a apadrinar a Julano, a Mengano, a Sultano, y entonces vamos a comenzar a poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Pasen las personas que se sienten solas, huérfanas, que se sienten sin familia, que se sienten muchas veces que necesitan compañía. No tenga vergüenza, pase, venga aquí, quiero orar por usted. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermana? Es nueva. Bien hecho. Siéntase en familia y que podamos realmente mostrar ese sentimiento de familia. Amén. ¿Alguien más? Todos se sienten acompañados, se sienten cuidados, se sienten apoyados, exhortados, animados. Bien. Entonces, gloria a Dios por su vida. Vamos a orar por estas hermanas, que ellas se sientan realmente amadas primero por el Señor. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia. Deseoso, Señor, de que tú estés haciendo un milagro en tu iglesia, Señor. Queremos pagar el precio de acompañar a los nuevos. Queremos, Señor, que nunca se sientan solos, que se sientan familia, amados, que no se sientan despreciados o rechazados o marginados, o que son problema para los demás, porque eso lleva a la depresión, ello lleva a desertar. Señores, no somos perfectos, pero tú eres perfecto. Tú eres Dios, el consolador, y va a estar consolando a las personas que necesitan de alguien que los acompañe, que los anime, que le diga, tu vida no terminó. La obra que el Señor comenzó en tu vida la va a concluir. Y no eres un estorbo para nadie. Eres familia, no eres un extranjero. Haces parte de la familia de Dios. No eres un advenedizo ni un solitario, porque estamos para acompañarte, para hacer familia. Señor, tu pueblo levante las manos para que el Espíritu Santo pueda ministrar su espíritu y despierte en nosotros ese Bernabé que hay dentro de nosotros. Que no dejemos solos a las personas, que los acompañemos y que nosotros reconozcamos nuestra soledad y busquemos también a alguien que nos pueda acompañar. Dios está moviéndose y quiere que nosotros seamos una familia
y que reconozcamos que la obra que Él inició en nuestra vida no se ha concluido. Abrace a su hermano que está a su lado. Abrace a su familiar. Dígale, el Señor nos cambiará. Lo que Él comenzó a hacer en nuestra vida va a continuar. Tenemos que aprender a amarnos, a perdonarnos y compartir con los hermanos. No somos los mismos y el proceso de cambio todavía no terminó en nuestra vida. Vamos caminando cada día a ser más parecidos con Jesús. Aún nos falta mucho para alcanzar la meta que el Señor se propuso en nuestra vida. Pero el Señor es fiel. El origen del corazón de Bernabé está en Jesús. Él es el consolador de los consoladores. Y Él a través del Espíritu está dentro de ti. Y Él quiere acompañarte. Él te dice, yo quiero posar en tu casa. No estás solo. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Él te dice, donde tú vayas, yo iré contigo. No me deseches y estaré contigo, compartiendo lo más íntimo de tu vida. Dile, Señor, ven a mi casa. Ven a mi familia. Y el Señor te está diciendo, desciende de allí. Yo quiero posar en tu casa. Yo quiero estar en tu familia. Somos uno en el Espíritu de Dios. Un solo cuerpo. Una sola cabeza. Un solo bautismo. Y muchos miembros, la iglesia del Señor. Denle un fuerte aplauso.